Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con nuestra meditación en la palabra de Dios y vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a continuar después de ver el apóstol Pablo de habernos exhortado a orar sin cesar. Dice en el verso 18, y vamos a leer hasta el verso 21, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y ahora la palabra de Dios nos va a exhortar a una actitud que es fundamental en la vida cristiana, y es la actitud del agradecimiento. Por naturaleza siempre tendemos a quejarnos cuando las cosas no salen como queremos, cuando las cosas, ¿verdad?, se complican, cuando algo nos incomoda. Nuestra tendencia natural de nuestra naturaleza humana caída es la queja, la murmuración y otros incluso el mal humor, otros aún van más allá, la ira. Sin embargo, Dios nos exhorta a ser agradecidos en todo. La palabra aquí nos dice, dad gracias en todo. A veces solo damos gracias cuando las cosas salen bien, pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Podemos dar gracias? Un hombre agradecido, una mujer agradecida, aprende a dar gracias, aun cuando las cosas salen mal. ¿Por qué? Porque creemos de que Dios siempre está en control de todo. Él es quien permite cada circunstancia. Y por medio de la fe creemos que todas las cosas finalmente nos ayudan para bien. Cuando realmente creemos que todo nos ayuda a bien, entonces daremos gracias a Dios en nuestros corazones. Será una gratitud profunda, sincera, no de lengua, porque a veces podemos dar gracias a Dios de lengua, sí, gracias, pero en el corazón todavía está la queja. Pero Dios quiere que aprendamos a dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que podamos reconocer que todo lo que ocurre está dentro de su soberana voluntad. Y por lo tanto, si creo que todo lo que está ocurriendo está dentro de su soberana voluntad, entonces por la fe voy a decir gracias, Señor. Y voy a encomendar mi alma, mi corazón, mi vida al Señor. Y más bien le voy a pedir sabiduría para que Él me guíe y me muestre cuál es el bien que Él tiene escondido detrás de eso que aparentemente es malo. Quizás esa demora en el tráfico, esa circunstancia, nos está librando de algo realmente malo, que va a dañar nuestra vida. Por eso, hermano, caminemos por la fe. Y es la fe la que nos permite ser nosotros agradecidos. ¿Eres tú un hombre agradecido? ¿Te conocen por ser un hombre agradecido o por ser un hombre quejoso? El cristiano tiene que ser conocido, la cristiana tiene que ser conocida como una persona agradecida, alegre, gozosa, que en medio de las circunstancias difíciles mantiene la tranquilidad, anima a los demás de corazón. Pero además, la escritura nos dice aquí, no apaguéis al espíritu. Y quiero que nos demos cuenta que todo realmente está conectado. Una cosa lleva a la otra. Cuando uno ora sin cesar, mantiene una actitud de oración, entonces se convierte en una persona agradecida. Y si una persona es agradecida, entonces no va a apagar el espíritu, porque es la queja, son las malas palabras, las que finalmente apagan el obrar, el gozo del Espíritu Santo. Cuando recordamos la escritura, eh, ahí en Efesios, en el capítulo 4, nos va a decir la palabra, justamente el rol de nuestras palabras en el el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nos dice, por ejemplo, aquí en la Escritura, en el verso número 29 de Efesios capítulo 4, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí nos habla de contristar el Espíritu, y Tesalonicense nos habla de apagar el Espíritu. ¿Cuándo contristamos al Espíritu? ¿Cuándo lo entristecemos? Cuando nuestras palabras no son correctas, cuando nuestras palabras, nuestras reacciones de carácter contristan, entristecen al Espíritu Santo. Pero en Primera Tesalonicenses nos dice algo un poquito más amplio, nos dice, no apagues al Espíritu. Y este es el fuego del Espíritu Santo que nos da ese gozo para testificar. Muchas veces nosotros podemos apagar al Espíritu cuando no creemos a la palabra. ¿Cuándo se apaga el Espíritu Santo? Cuando ese fuego que está en nuestro corazón, en tu corazón, que te llevaba a testificar, a hablar de Cristo, ahora de pronto ya no tienes el mismo entusiasmo. ¿Y por qué no hay el mismo entusiasmo? Porque no estamos creyendo a la palabra de Dios. Mira lo que dice la Escritura aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 19 y 20. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías. Y es que en la primera iglesia, el don de profecía se activó fuertemente. Recordemos que en el contexto era una iglesia que no tenía todavía toda la revelación completa en sus manos. Y Dios activaban fuertemente su mensaje a través de la palabra profética. Pero había un problema en la iglesia. Muchas veces no se prestaba atención a la palabra profética, ni a la profecía escrita, ni a la profecía que el Espíritu Santo estaba enviando, ¿verdad? Para animar a la iglesia, para mantener en ese fuego, en ese avivamiento, en esa pasión por el Evangelio a la iglesia. ¿Y cuándo apagamos al Espíritu Santo? Cuando dejamos de lado la palabra de Dios. Cuando tú dejas de lado la palabra, no le das el lugar en tu vida, menosprecias la palabra que te dan tus pastores, tus hermanos, la palabra que te da el Señor a través de la Escritura, no la consideras, la dejamos de lado, entonces el fuego, la pasión del Espíritu que antes había en tu corazón va a ir menguando y menguando, menguando. De pronto ya no quieres hablar de Jesús, ya te cuesta dar testimonio, ya no estás predicando como antes. ¿Por qué? Porque has dejado de lado la Escritura, has dejado de lado la palabra de Dios. Ya no consideras la exhortación de tu hermano, de tus pastores, de los obreros, de los ministros. Hay una actitud de ¿qué? De menosprecio. No, ese está hablando de más ese hermano. No, así no es. Esa actitud de menosprecio. En vez de mantener una actitud humilde. La persona humilde siempre recibe la exhortación. Siempre recibe la palabra, la medita y se corrige. ¿Por qué? Porque Dios permanentemente quiere enseñarnos, quiere corregirnos, quiere animarnos. Y cuando recibes tú la palabra de Dios con humildad en tu corazón, entonces ese fuego del Espíritu Santo se mantiene fuerte en tu alma, en tu corazón, y sigues dando testimonio. Por tanto, hermanos, dos consejos aquí. No menosprecies a verdad la palabra de Dios. No apagas el Espíritu Santo. Tampoco no lo contristes con el mal carácter, con las malas palabras. Por eso cuando tú hablas con fe, hablas con esperanza, le das la gloria a Dios, le das alabanza, le das las gracias. Oh, hermano, se mantiene esa actitud, como yo digo, de avivamiento en tu propio corazón, ¿no? Por eso, hermanos, necesitamos nosotros ser ordenados y disciplinados en nuestra manera de hablar, en nuestra actitud al escuchar. El apóstol Pablo finalmente dice, no menosprecie las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. En la dinámica de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, cuando verdad venía una palabra de parte de Dios por algún hermano, entonces, ¿cuál era la actitud? Examinarlo todo. En un mensaje, hoy la palabra profética se da a través de la predicación, a través de la enseñanza. Cuando escuchamos un mensaje, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Quizás no sea un predicador que tú conoces, pero vamos a escuchar.
Y quizás todo lo que está diciendo no se ajusta exactamente, ¿verdad? A lo que tú piensas. Pero si tienes una actitud de escucharlo con humildad, siempre habrá algo bueno que aprender. Aún de la persona que quizás no sabe mucho, pero tú puedes aprender. Y la actitud aquí, lamentablemente, había en la iglesia, era una actitud de tener en poco de la palabra. Pero ¿cuál es el consejo? Cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una predicación, es escucha con atención, con un corazón atento, humilde, contrastando obviamente con la verdad, examinándolo todo. ¿Cómo uno examina un mensaje? A la luz de la palabra de Dios. Hoy, en las redes sociales, en la internet, hay muchos mensajes. La pregunta es, ¿está ajustado a la palabra de Dios? De repente escucho algo y digo, no, eso no es exacto, y lo apago, no, eso no sirve. Ese predicador está mal, y lo descalificamos. Eso no es una actitud sabia. ¿Por qué? Porque todos podemos equivocarnos, pero escuchemos. Y cuando uno escucha, te das cuenta de que está diciendo muchas cosas ciertas. A veces caemos en el prejuicio. No, no, ese predicador no es de mi denominación. Ese predicador es diferente. Pero si es un siervo de Dios y Dios está permitiendo que escuchemos una palabra, quizás cuando vamos en el bus, cuando vamos, ¿verdad?, en el carro, estamos escuchando, prestemos atención. Porque aún cuando esa persona que está predicando lo hace de corazón, vamos a poder retener algo bueno para nuestra vida espiritual. Y esto nos exhorta a tener discernimiento en todo lo que hacemos. Examinadlo todo, examinadlo todo. ¿Y qué? Retén lo bueno. Retén lo bueno en tu vida y ponlo en práctica. De esa manera estamos aprovechando toda oportunidad para aprender. Aun cuando alguna persona, quizás a un hermano tuyo, que quizás está comenzando, pero te está compartiendo algo que Dios le ha enseñado, tengamos la humildad de aprender aún de aquel que comienza. Porque el Espíritu Santo está también en el corazón de ese hermano nuevo, que Dios está obrando. Y qué precioso cuando yo puedo ver a mis hermanos que recién están comenzando con ese fuego del Espíritu en su corazón, con tanto amor, ¿verdad? Que vienen, me dice, pastor, mire el texto que he encontrado, mire, el Señor dice esto, y yo puedo retener lo bueno, puedo aprender aún de su actitud. Me hace recordar cuando yo comenzaba a descubrir la Escritura. Necesitamos mantener la actitud del principio, de ese amor, de ese espíritu de sorpresa de la Escritura, de volver a estas verdades y seguir deleitándonos en la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a mantener siempre esta actitud sabia, que podamos, como dice aquí el apóstol Pablo, ser agradecidos en todo, ¿verdad? No apagar el fuego del Espíritu Santo, no menospreciar las profecías, la palabra, la escritura, el mensaje de Dios, examinarlo todo y luego retener lo bueno. Que el Señor nos ayude a ser sabios. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al acercarnos a ella, el consejo de tu palabra, Señor, nos exhorta y nos hace reflexionar acerca de nuestra actitud en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, cada día a ser agradecidos de corazón. Ayúdanos a recordar que tú eres el Dios soberano, que no hay nada que ocurra sin tu consentimiento, que no cae un ave a tierra sin tu buena voluntad. Ayúdanos a confiar y caminar por fe y dar gracias en todo. Ayúdanos a mantener un corazón lleno de tu paz, lleno de tu presencia. Y sobre todo, Señor, líbranos de apagar el fuego de tu espíritu. Tu palabra dice, Señor, que por el contrario tenemos que avivar el fuego tuyo en nuestros corazones, predicando, hablando correctamente, reaccionando correctamente. Oh Padre, en el nombre de Cristo, danos hambre y sed de tu palabra. Señor, que nunca menospreciemos tu palabra,
que nunca dejemos de leerla. Perdónanos, Señor. Llega un momento hemos dejado de buscar tu palabra o hemos tenido en poco algún mensaje que tú nos enviaste. Señor, ayúdanos a retener siempre lo bueno. Danos un corazón dispuesto siempre a escuchar el consejo tuyo. Danos, Señor, sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, a examinarlo todo y siempre retener lo bueno. Que siempre, Señor, seas tú obrando en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia con nosotros en este día. A ti sea la gloria. Hoy te agradecemos por una vez más poder escuchar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.